Bienvenidos a entrevista del periódico CR.com. Esta semana el tema en discusión que ha dado de qué hablar a nivel nacional ha sido la declaratoria de interés público a un foro organizado por una asociación privada que ha invitado a un médico que dice curar la homosexualidad. Sobre este tema vamos a hablar hoy. Para ello tenemos como invitado al señor Marco Castillo del Movimiento Diversidad y a Mario del Movimiento Esperanza. Del Movimiento Esperanza. Ahorita vamos a hablar también, a ver cuál es el aporte que nos hace el Movimiento Esperanza como parte, ¿verdad?, a favor también de los derechos humanos. Don Marco, ¿qué le ha parecido a usted esta declaratoria? Indudablemente que ha sido una metida de patas, para decirlo en lenguaje común y corriente, del gobierno. Porque por un lado ha estado defendiendo, ¿verdad?, los derechos humanos de la diversidad y mandó el proyecto de ley de la sociedad de convivencia a que se ha discutido en el plenario. Por otro lado, quitó de la corriente legislativa el mismo proyecto que está en otra comisión de jurídicos y declaró como de interés público este Congreso. La excusa del gobierno para declarar de interés público es que ellos lo declaran sin ver el contenido del Congreso, lo cual a mí me parece una cosa increíble. Es decir, ¿cómo vas a declarar algo de interés público sin saber qué es lo que viene adentro? ¿Verdad? Es decir, por el nombre, por bioética, que realmente es absurdo. Y si fue así, cabría, y eso lo estamos estudiando en el Departamento Local del Movimiento de Diversidad, cabría presentar un recurso de amparo o de inconstitucionalidad contra ese decreto. Porque dentro de ese tal bioética vienen a decirnos, y viene un médico español de Irala, apellido de Irala, a decir que la homosexualidad es curable, cuando desde 1990 y desde antes en otros foros, pero desde 1990 la Organización Mundial de la Salud dijo que la homosexualidad no es una enfermedad, es algo natural. Al ser algo natural no tiene cura, porque no es enfermedad. Las enfermedades son las que se pueden curar, algunas, ¿verdad?, otras son incurables, pero esto no es una enfermedad. Y entonces eso es más bien una ofensa, es indignante que se traiga a una persona de la Universidad de Navarra, que es del movimiento Opus Dei, a dictar una conferencia de ese calibre. Realmente creo que es una metida de patas del gobierno y queda muy mal retratado a nivel internacional, porque está en contra de los derechos humanos esa declaratoria. Esta declaratoria, cree usted, don Marco, que es en parte, ayuda más bien en parte a instigar a lo que es la población gay del país, una declaratoria de este tipo. Mire, una declaratoria de este tipo tiene dos aristas. Es cierto que nos ha indignado y ha habido una gran reacción en las redes sociales, por ejemplo, en los medios de comunicación. Ha habido una gran reacción en contra de esa declaratoria, ¿verdad? Nosotros mismos le presentamos una carta a la ministra de Salud reclamando esa situación. Eso de alguna manera nos une un poco. Pero por el otro lado tiene un efecto muy negativo, que es que muchas personas que no están claras en el asunto, porque desgraciadamente el fundamentalismo religioso juega un papel muy importante en nuestro país. El fundamentalismo religioso viene diciendo, hablando en contra de nuestros derechos. Entonces, al venir a hablar en contra de nuestros derechos, mucha gente se fortalece con una cosa como estas. Este doctor, hay que declararlo, habla de que se puede, él habla en su libro, él habla de que algunos gays, ¿verdad?, algunos homosexuales podrían revertirse en heterosexuales. Algunos, no asegura que todos. Pero con terapia. Y resulta que él no es psiquiatra ni psicólogo, es un médico general. Podrá ser el vicedecano de la Facultad de Medicina de Navarra, pero no es un psiquiatra. Y este foro se pudo realizar sin esa declaratoria. Claro, la declaratoria no es necesaria para nada, porque realmente la declaratoria es simplemente como algo honorífico, porque no es que el gobierno está otorgándoles exenciones u otras facilidades. Pero ya llamarse de interés público una conferencia le da un prestigio, le da un nivel a nivel moral muy grande,
Y ese nivel es un nivel contradictorio con los derechos humanos. Sí, precisamente lo que acababa de decir usted es un tema recurrente también en las redes sociales, porque se habla que el gobierno puede, digamos, permitir un tipo de conferencia aquí porque hay libertad de expresión en ese sentido, pero de allí a declararlo de interés público, ¿verdad?, ya es otra cosa. Don Mario, me gustaría que desde el movimiento Esperanza, ¿qué piensan sobre este tema? Bueno, estamos indignados, o sea, porque justamente tal y como lo dijo el señor Castillo, esto no se puede permitir, o sea, es un atentado contra una población que, aunque se encuentra en minoría, es una población que tiene todos los derechos, o debería de tener todos los derechos que tiene cualquier otra persona en este país. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Simple y sencillamente diciéndole a los costarricenses y al mundo que tenemos dos clases de ciudadanos: ciudadanos de primera clase, ciudadanos de segunda clase. Y eso no es posible. Todos acá somos iguales ante la ley. ¿Qué es el movimiento Esperanza y qué propuestas tienen a favor de la comunidad gay del país? Bueno, nosotros somos un movimiento que nace dentro del Partido Acción Ciudadana, pero somos más que un movimiento político. O sea, estamos coalicionando toda una serie de sectores sociales, de sectores industriales, de sectores ambientalistas, de defensa de derechos humanos, etc. Queremos cambiar la política de este país, remozarla y hacer que la gente buena que ha dejado el campo a la gente corrupta, o sea, porque piensan justamente que ¿para qué me voy a meter yo en política si todos los políticos son corruptos y no puedo hacer absolutamente nada? O sea, entonces eso es dejarles el campo libre a los políticos corruptos para que hagan y deshagan a su gusto y antojo. El movimiento Esperanza es en estos momentos algo más que un movimiento político. O sea, somos algo más que la suma de las partes. Y lo que estamos buscando es precisamente adecentar la política, adecentar el sistema social, rescatar el país de lo que ha caído en los últimos 30 años, lamentablemente. ¿Cuál es nuestra posición con respecto a la comunidad gay o a cualquier otra comunidad minoritaria? Nosotros buscamos el respeto de todos los derechos humanos, buscamos que todos seamos exactamente iguales, porque si no, justamente estamos diciéndole al costarricense y al resto del mundo que en este país hay dos tipos de ciudadanos: ciudadanos de primera clase que tienen todos los derechos y todas las obligaciones, y ciudadanos de segunda clase que tienen todas las obligaciones y alguno que otro derecho, y eso no es posible. Todos somos constitucionalmente iguales ante la ley. Muy bien, precisamente preguntamos en el periódico cr.com qué le preguntarían a don Marco. Aquí tengo varios comentarios de los lectores. Andrés Barrantes Solís dice: es entendible, vivimos en una sociedad con una doble moral increíble. Este foro cavernícola es de interés público, pero los constantes atentados contra la libertad, los innumerables hechos de corrupción que se esconden y las bajezas políticas no son de interés público. Dice que es más pan, más circo. ¿Cree usted que se ha llevado hasta ese nivel la discusión en torno a los derechos de la comunidad homosexual? Mira, hay que declarar que sí estamos de acuerdo con la libertad de expresión y daremos cualquier cosa y cualquier lucha a favor de la libertad de expresión. O sea, si ellos quieren decir eso, que lo digan. Pero es muy contradictorio que el Estado lo haya declarado de interés público, y eso es algo que es en contra precisamente de lo que creemos como libertad de expresión, y si no, que lo diga la ley Mordaza, ¿verdad? Que es otro tema muy importante que tenemos en este momento. ¿Por qué la presidenta sí sancionó positivamente la ley
esta cibernética con los delitos cibernéticos que va con la ley Mordaza. Y por ejemplo, pero dijo, bueno, hay que cambiarla, pero bueno, la cambiamos después. ¿Y por qué sí vetó la ley de los procesal laboral? Porque tenía algo que según ella había que cambiar. ¿Por qué, por qué una cosa hace una cosa con una ley y hace otra con otra? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Uno se queda pensando mucho en esto y entonces puede concluir fácilmente, sin que sea una gran elaboración mental, de que hay una doble moral definitivamente. Tenemos otro comentario de Maureen Rodríguez. Don Marco es una persona respetable y elocuente, lo apoyamos 100% como nuestro representante. Cuando el gobierno sepa diferenciar lo que es transparencia y honestidad en sus pretensiones en lugar de contradicciones, atropellos e ignorancia, podremos sentirnos seguros en un país que se dice libre. Le preguntaría cómo se siente al saber que diariamente miles de costarricenses conscientes de sus actos, personas responsables que aportan a esta sociedad, simplemente somos burlados por un gobierno mediocre en otros temas más, pero exactamente como en el tema de derechos humanos para la población homosexual. ¿Cómo se siente? Sí, realmente para nosotros es sentirse bajo el zapato. Como lo decía don Mario ahora, don Mario de Castro, como lo decía ahora, somos ciudadanos de segunda. Tenemos todas las obligaciones, pagamos impuestos, no podemos, estamos sujetos a todas las leyes de este país, tenemos que cumplirlas, etc. Pero a la hora de la hora no tenemos los derechos patrimoniales y legales como pareja, y lo peor de todo es que no tenemos ni siquiera derecho al trabajo. Vea usted si un ciudadano trans o un ciudadano intersexual consigue trabajo fácilmente. Nadie le da trabajo a un trans, a un transexual o a un intersexo, no les dan trabajo. O a muchos gays los discriminan simplemente por ser gays en el trabajo, o a muchas lesbianas también. Entonces, no solamente los derechos de pareja, sino los derechos al trabajo, los derechos a pertenecer a la sociedad, todo eso somos ciudadanos de segunda clase, y eso es indignante. Y realmente estas actitudes del gobierno nos ponen a nosotros en capítulo de minutos, nos sentimos menos todavía. Yo sé que son miles y miles de años de discriminación la que hemos sufrido las personas de la diversidad sexual, y que eso no se va a ahorrar de un plumazo. Pero sí queremos pasos positivos, pasos ciertos. El gobierno mandó el proyecto de ley de sociedad de convivencia a la Asamblea Legislativa, pero los diputados de Liberación son los más reacios a apoyarla. Entonces, ¿en qué país vivimos? ¿Quién manda en este país? ¿Mandan qué? Los prejuicios, mandan las estigmatizaciones, o mandan los derechos humanos, por favor. Sí. Y sobre este tema precisamente voy a citar palabras textuales del ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides. El 21 de julio exactamente se reunieron con organizaciones civiles y organizaciones que luchan por la defensa de los derechos humanos. Y en palabras textuales el ministro dijo: la Casa Presidencial quería tener esta conversación para asegurarles nuestra voluntad de avanzar en distintas acciones, unas en el campo administrativo y otras desde el punto de vista de la legislación, para progresar en el reconocimiento de los derechos patrimoniales y civiles de estas personas. Palabras del ministro de la Presidencia. ¿Cómo interpreta entonces usted, don Marco, el hecho de que hayan retirado el proyecto de sociedades de convivencia de discusión del legislativo? Sí, hay que aclarar que retiraron uno de los dos proyectos, ¿verdad? El proyecto que es más nuevo, que estaba en la Comisión de Asuntos Jurídicos, que estaba ya en discusión en la comisión, lo retiraron y nos dejaron solamente el que está en el plenario, el que ya tiene un dictamen negativo de la Comisión de Derechos Humanos. Ellos se escudan diciendo que bueno, que es que ese proyecto estaba entrabado y que les entrababa otros proyectos a ellos de esa misma comisión. Pero para mí me parece que eso no es ningún pretexto, no es ninguna justificación. Lo que hay que hacer es luchar porque se destrabe. ¿Cómo es posible que vayan ganando en este momento los diputados y las diputadas que no creen en nuestros derechos? Y eso es darle pie para que no tramiten nuestras peticiones, nuestro derecho, ¿verdad? La sociedad de convivencia es algo hasta discriminatorio,
porque realmente nosotros deberíamos estar hablando de matrimonio igualitario y no de sociedad de convivencia. Pero ¿por qué hemos tenido que recurrir a la sociedad de convivencia como un punto de lucha? Porque la Sala Constitucional dijo que aquí no era posible el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, una ley de matrimonio podría ser declarada inconstitucional fácilmente por la Sala. Eso es un perjuicio enorme que tiene la Sala contra nosotros. Pero tenemos que de alguna manera jugar con esas cosas. Por eso estábamos peleando por las sociedades de convivencia, ¿verdad? Y no por el matrimonio igualitario, aunque ahora vamos a empezar a tratar de luchar por las dos cosas. Pero siempre como ciudadanos de segunda, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que ser ciudadanos de segunda si nos sentimos, aquí se dice que es un país libre, ¿verdad? Y de repente es libre para unos. ¿Cómo siente usted desde su perspectiva como ciudadano, incluso fuera del movimiento Esperanza, hemos retrocedido en materia de derechos humanos? ¿Qué piensa sobre ello? Por supuesto, o sea, estamos progresando y a pasos agigantados a la Edad Media. O sea, simple y sencillamente estamos volviendo, retrocediendo en el área de derechos humanos, que es un contento. O sea, en este país, o sea, muy pronto, si seguimos como estamos, muy bien. Si discriminamos a las poblaciones diversas, si empezamos, por ejemplo, con los homosexuales, ¿por qué no seguir con las mujeres? Quitarles el voto. ¿Por qué no seguir con los negros? Separar blancos de negros o cualquier otro color de piel. O sea, no, señores, no es posible. Y es una mala imagen también para el país, ¿verdad? A nivel internacional. Por supuesto, o sea, muy bonito. A nivel internacional nosotros nos perfilamos y buscamos estar en todos los foros de defensa de derechos humanos. Pero somos canila en la calle y oscuridad en la casa. Aquí simple y sencillamente se respeta cualquier tipo de situación contra las minorías. O sea, porque no solo es simple y sencillamente contra los homosexuales. O sea, se hace contra la población discapacitada, se hace contra las minorías étnicas como los aborígenes. O sea, se hace contra un montón de grupos. No, eso no puede ser. Don Marco, siempre ha habido discriminación para ciertos sectores, pero con este gobierno, ¿cree usted que se ha incrementado? Mira, hay que partir tal vez del año 2006, cuando empezó la discusión pública sobre el asunto de nuestros derechos como parejas. Si yo me pongo a pensar en el 2006, me doy cuenta que ahora, por lo menos públicamente, se reconoce más nuestro derecho. Incluso la población costarricense en las últimas estadísticas ha estado mayoritariamente a favor de nuestros derechos. Precariamente, ¿verdad? Un 51%, pero ya es mayoría. Cuando en el 2006, cuando comenzamos esta campaña en el Movimiento de Diversidad, era el 75% que estaba en contra. Entonces, de alguna manera, la opinión pública, y muy gracias a los medios de comunicación, ¿verdad? Como ustedes, que nos abren la prensa y hacen debate, la gente está aprendiendo. Entonces, en ese sentido, nosotros nos sentimos un poquito mejor de que ha habido un progreso social, ¿verdad? De criterio social sobre nuestros derechos. Pero a nivel de gobierno seguimos igual, ¿verdad? Seguimos igual. Por ejemplo, Oscar Arias, durante el gobierno de Oscar Arias, él no quiso referirse nunca a nuestro asunto, dijo que no, se le hizo peticiones y él dijo que no. Cuando ya iba a salir dijo que él estaba de acuerdo, cuando ya no tenía nada que hacer, ¿verdad? O sea, ya para qué, ¿verdad? Dice, no, ya para qué, pero ¿por qué no lo dijo antes? Y la presidenta lo que una vez dijo era que el Movimiento de Diversidad había dicho que no votaran por ella porque ella estaba en contra de nuestros derechos, entonces ella estaba enojada con nosotros. Entonces, eso nos dijo una vez, nos mandó a decir una vez, y entonces... ¿Y sigue estando enojada entonces? Yo no sé, porque ahora en Suiza dijo que estaba a favor de los derechos, pero viene a Costa Rica y hacen otra cosa. Yo no entiendo, ¿verdad? No entiendo ese vaivén. Yo sé que las presiones en Costa Rica de los grupos fundamentalistas son muy importantes y que los fundamentalistas están metidos en todos los partidos.
incluso en el PAC, lamentablemente. Eso Están es metidos cierto. en todos los partidos. Y entonces ellos tienen una cuota de poder. Si ellos han logrado infiltrar los partidos, y entonces Liberación, que en este momento está en el poder, tiene esa gente metida ahí hasta en lugares importantes del gabinete. Y entonces ellos están en ese que sí, que no, y que sí, que no. Pero en el fondo yo pienso que estamos un poquito mejor que hace unos años. En el sentido de que ya por lo menos la presidenta habla de eso. El presidente Oscar Arias no quiso hablar hasta el puro final. En cambio ahora ella pues ha dicho algo, ¿verdad? Eso es importante, aunque con el codo borre un poco lo que dice, ya es importante que lo haya dicho. Pero sí nos sentimos muy discriminados y creemos que lo que dice por la boca y que borra con el codo, importa más el codo que la boca, y eso nos tiene muy enojados. Y en ese estira y encoge, bueno, muchos lo han interpretado como que les están dando a tobillo con el dedo. ¿Usted qué piensa? De hecho, así es. O sea, tenemos un gobierno que tiene una doble moral, un doble discurso. O sea, por un lado dice que sí, por otro lado dice que no, pero realmente lo que hacen es dar un posible tal vez. O sea, no tienen definición. O sea, depende de qué presión reciban en X momento, así se comportan. Y no puede ser. O sea, tenemos que tener una línea clara. Y la línea clara es que todos tenemos los mismos derechos. Exactamente todos. Porque todos somos iguales ante la ley. Y entonces, o sea, lo siento mucho. Hay grupos, como dice don Marco, fundamentalistas que están presionando y grandemente para que en este país se quiten más derechos de los que ya no tienen las minorías. Pero no es posible. Todos tenemos que ser exactamente iguales. Claro. Don Marco, yo recuerdo que el gobierno en su momento dijo que este proyecto, ¿verdad?, de garantías para derechos matrimonio igualitario no era tan urgente, que habían otros temas. ¿Cómo lo interpretó en su momento usted? Sí, eso ha venido siendo la política, ¿verdad? Es decir, es más importante la reforma fiscal que los derechos humanos. Es más importante, incluso una vez yo me indigné, hubo gente que se enojó conmigo por eso. Salió la presidenta defendiendo los derechos de los animales. Y yo dije, sí, por supuesto. También me parece bien que no se maltrate a los animales. ¿Cómo vamos a maltratar a un perrito? Pero ¿cómo es que le da prioridad al derecho de no maltratar a un perrito y no a los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo? Somos humanos. Es decir, y yo cuando dije eso, mucha gente se enojó porque estaba pensando en los perritos. Y yo todavía siempre pues se enojan porque están pensando en los perritos. Y no están pensando en nosotros y nosotras, los que pertenecemos a la diversidad. Eso es realmente indignante. Sí. Ok, es algo muy importante que me preguntaban en las redes sociales a la hora de anunciar su entrevista. Un comentario interesante. Vivian Riveras Jaén dice, con tantas bofetadas y doble discurso de las autoridades de este gobierno, ¿por qué no se ha denunciado a Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No, ya está denunciado. ¿Usted lo ha hecho? Ya lo hicimos. El Movimiento de Diversidad tiene acusado a Costa Rica ante la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas. Perdón, de la OEA. De la OEA. Lo presentamos desde julio de este año. Pero ante la comisión. Ante la comisión, porque la comisión es antes de la corte, o sea, no se puede ir a la corte si no se presenta la denuncia ante la comisión. Entonces, tenemos una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El problema es que ahí es muy lento, ¿verdad? Ellos reciben no sé cuántas denuncias de cuántos países y también pasa, hay que verlo, pasa que en otra vez están matando gente, entonces que es más importante matar gente que quitar derechos a las personas, y yo no sé, ¿verdad? Uno no puede decir que no, que es más importante que le quiten un derecho a que lo maten, ¿verdad? Pero entonces hay ciertas prioridades, ¿verdad? Que en el fondo van en contra de nosotros, ¿verdad? Pero resulta que nosotros empezamos en julio y en diciembre me mandaron un correo electrónico diciendo: acusamos recibo de su denuncia presentada en tal fecha del mes de julio.
¿verdad? Porque ustedes ya agotaron todas las vías legales en el país, entonces se fueron ya... Bueno, nosotros no hemos agotado todas las vías legales en el país, siempre estamos peleando ante la Asamblea Legislativa y siempre presentamos cosas ante la Sala Constitucional, ¿verdad? Una u otra cosa. Por ejemplo, ahora hay dos cosas que se están discutiendo en la Sala Constitucional muy importantes. Hay una pareja de mujeres casadas en España, una costarricense y una suiza, casadas en España y que en Suiza tienen la sociedad de convivencia, también como sociedad de convivencia, que recurrieron a la inseminación artificial y llegaron a concebir por inseminación artificial gemelos que nacieron de la costarricense. Entonces, en ese momento, en España se les puso los dos apellidos, o sea, el de la madre A y de la madre B. En Suiza se le puso el apellido de la madre A y de la madre B. Cuando vienen a Costa Rica, el registro civil no quiere aceptar ponerle los apellidos de la madre B. Entonces, en ese momento se está discutiendo eso en la Sala Constitucional. También se está discutiendo en la Sala Constitucional otro problema, que es el siguiente: viene una pareja de lesbianas y una de ellas tiene un ataque masivo cerebral y no sé cuánto y queda incapacitada. Y entonces necesita un carro exonerado de impuestos para poder movilizarse, y no permiten que la pareja maneje el carro, ¿verdad? Porque la ley dice que tiene que ser consanguíneo o civil o con afinidad, y ahí la pareja no tiene afinidad legalmente. Sí. Esos asuntos están discutiendo. Hay vacíos legales en este tema. ¿Y cómo ve usted? ¿Se va a lograr avanzar algo con este gobierno o definitivamente quedará todo en stand-by? Yo no pierdo las esperanzas, pero a veces lo veo tan duro. Yo soy optimista siempre, porque hay una mayoría de diputados que nos apoyan, pero es una mayoría muy precaria, que como un ventolero se nos van para un lado o se nos van para el otro. Tengo esperanzas y soy optimista, pero no extremadamente esperanzado. Total y rotundamente no soy optimista del todo. Conclusiones, Mario. Bueno, a seguir luchando, y desde el Movimiento Esperanza haremos todo lo posible por ayudarlos. Don Mario, don Marco, ¿cree usted que es el momento de que se vuelva a reactivar ese movimiento invisible que está por ahí? Conclusiones también. Mañana nos vamos a reunir precisamente todas las organizaciones que existimos sobre este mundo, con los invisibles y con el beso diverso y con la diversidad y otros, el arcoíris y los osos y otros, porque la lucha sigue y no la vamos a dejar así nomás. Adelante, nosotros vamos adelante, siempre vamos adelante. Quiero que haga una invitación para quienes nos están viendo, una interpretación sobre este tema, ¿verdad? Igualdad de derecho. Quiero que le haga una invitación a ellos. Yo pudiera hacérselo, pero haga la invitación para que se unan. Mire, si usted es gay, si usted es lesbiana, si usted es trans, o usted es inter, o usted es heterosexual, la lucha es la misma, porque todos y todas los costarricenses merecemos ser iguales ante la ley y debemos luchar por la igualdad. Únanse, de una u otra forma, únanse a esta lucha. Y nosotros en marzo vamos a hacer un gran acto en Avispa, en la cual vamos a plantear nuestras reivindicaciones. Únanse a esta lucha, únanse, porque es una lucha por los derechos humanos, es una lucha por Costa Rica, por el futuro de nuestro país. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, don Marco. Gracias y a ustedes muchas gracias por sintonizarnos. Hasta otro programa.